Vamos a resolver este repaso. Los temas eran equilibrio térmico y termodinámica. En el problema 1, decía una olla cuyo calor específico es 0,5 y masa de 160 gramos, tiene una temperatura de 0 grados. Si se le vierte 16 gramos de agua a 60 grados, ¿cuál será la temperatura de equilibrio? Entonces acá tienes que usar el calor ganado es igual al calor perdido. ¿No? Entonces en este caso, calor ganado es masa de la olla por calor específico de la olla por su variación de temperatura. Va a ser igual a calor perdido, que es la masa del agua por calor específico del agua por variación de temperatura. Entonces la masa de la olla es 160 gramos. El calor específico 0,5. La variación de temperatura va a ser temperatura final menos temperatura inicial. Igual a la masa del agua 16 gramos. El calor específico del agua es 1. Y la variación de temperatura es temperatura final menos temperatura inicial. Luego tenemos acá 160 gramos por 0,5. La temperatura final en este caso va a ser la temperatura de equilibrio. ¿No? Temperatura de equilibrio. Para el que pierde, ¿no? Para el que pierde, su temperatura final es la equilibrio. Y su temperatura inicial sería 0. Esto va a ser igual a 16 por 1. En el caso del que pierde, acá la temperatura final va a ser 60 y su temperatura inicial va a ser la temperatura de equilibrio. Entonces acá tenemos 80 por la temperatura de equilibrio va a ser igual a 960. 16 por 60 es 960. Menos 16 veces la temperatura de equilibrio. Luego esto pasa a sumar. Menos 16 veces la temperatura de equilibrio pasa a sumar. Te queda 96 veces la temperatura de equilibrio, que va a ser igual a 960. Por lo tanto, la temperatura de equilibrio es 10 grados. En el problema 2, en un recipiente térmicamente aislado se mezclan 200 gramos de agua a 10 grados centígrados con 150 gramos de agua a 38 grados centígrados. Hallar la temperatura de equilibrio térmico. Igual, ¿no? Calor ganado es igual a calor perdido. En este caso, el que va a ganar va a ser el que está a 10 grados. Y el que va a perder va a ser el que está a 38. Entonces tenemos acá la masa del agua por el calor específico del agua por su variación de temperatura va a ser igual a la masa del agua por el calor específico del agua por su variación de temperatura. En este caso acá tenemos 200 gramos por 1 por la variación de temperatura, que es temperatura final menos temperatura inicial, va a ser igual a, en el otro caso la masa va a ser 150. Calor específico 1, la variación de temperatura va a ser temperatura final menos temperatura inicial. Luego acá tenemos 200 por 1. Acá la temperatura final va a ser la temperatura de equilibrio. Y la temperatura inicial va a ser 10. En el otro lado tenemos 150 por 1. Acá tenemos la temperatura final va a ser 38. Y la temperatura inicial va a ser la temperatura de equilibrio. Operamos. Acá te queda 200 menos 2000. Que va a ser igual a 150 por 38. 5700. Menos 150 veces la temperatura de equilibrio. Este menos 150 pasa al otro lado a sumar. Y el menos 2000 pasa al otro lado a sumar. Te va a quedar 350 veces la temperatura de equilibrio igual a 7700. ¿No? Por lo tanto, la temperatura de equilibrio va a ser 22 grados. En el problema 3, un calorímetro cuyo equivalente en agua es de 80 gramos. Tiene una temperatura de 0 grados. Si se le vierte 16 gramos de agua a 60 grados, ¿cuál será la temperatura final de equilibrio? Cuando te dice equivalente en agua, quiere decir que va a tener el mismo calor específico, ¿no? A eso se refiere. Planteamos acá calor ganado es igual a calor perdido. Acá tenemos masa del calorímetro por el calor específico del calorímetro por su variación de temperatura. Va a ser igual a la masa del agua
por calor específico del agua por su variación de temperatura. Acá vamos a tener entonces 80 gramos. Como dice que es equivalente en agua, el calor específico va a ser 1. La variación de temperatura va a ser temperatura final menos temperatura inicial. Esto va a ser igual en el otro lado, la masa del agua, que es 16 gramos, que se encuentra a 60 grados, ¿no? Sería la temperatura final 60 y la temperatura inicial, la temperatura de equilibrio. Acá tenemos 80 veces la temperatura de equilibrio y por acá vamos a tener 16 por 60, que va a ser 960 menos 16 veces la temperatura de equilibrio. Esto que está con menos pasa al otro lado a sumar. Vamos a tener 96 veces la temperatura de equilibrio, que va a ser igual a 960. Por lo tanto, la temperatura de equilibrio va a ser 10 grados centígrados. En el problema 4 dice, un gas encerrado al recibir 840 calorías realiza un trabajo de 3000 joules. ¿Cuál es la variación de su energía interna? Un joule es igual a 0,24 calorías, ¿no? 0,24 calorías. Entonces acá el dato, calor es 840 calorías, el trabajo 3000 joules y te piden la variación de la energía interna. Entonces vamos a usar calor es igual variación de la energía interna más el trabajo. El calor es 840 calorías. La variación de la energía interna es lo que me piden. Y el trabajo es 3000 joules. Pero como nos piden las claves en calorías, hay que convertirlo, ¿no? Entonces, por datos sabemos que un joules equivale a 0,24 calorías, ¿no? Cancelamos joules y nos va a quedar en calorías. Entonces tenemos 840 calorías, va a ser igual a la variación de la energía, más 3000 por 0,24 es 720 calorías. Por lo tanto, acá tenemos que la variación de la energía va a ser 840 menos 720. Nos va a quedar acá entonces 120 calorías. Para el problema 5, te da una gráfica, el volumen en metros cúbicos y la presión en pascales. Acá te pide hallar el trabajo realizado por el gas en el proceso mostrado. En este caso el trabajo es el área, ¿no? El trabajo es igual al área. Ya, en este caso el trabajo va a ser igual al área. Acá lo podemos poner, ¿no? El trabajo va a ser igual al área. El trabajo va a ser igual al área. Y en este caso, el área es de un trapecio, ¿no? Cuya fórmula es base mayor más base menor sobre 2 por la altura. Entonces acá reemplazamos. La base mayor va a ser 500 pascales. La base menor va a ser 300 pascales. Sobre 2 por la altura, en este caso la altura es 5 menos 2, ¿no? Acá te queda 3 metros cúbicos. Ya esta es la altura, 5 menos 2. Te queda 3 metros cúbicos. Entonces acá tenemos 800 pascales entre 2, me va a quedar 400 por 3 metros cúbicos. Entonces acá me va a quedar 1200 pascales por metros cúbicos. Pero pascal por metro cúbico es joule, ¿ya? El signo negativo es porque está en un proceso de compresión, ¿ya? Acá hay una compresión. Cuando hay compresión, el trabajo es negativo. Ya, entonces, por lo tanto, acá tenemos que el trabajo es menos 1200 joules. Recuerdan que aquí el trabajo era el área, ¿no? Por lo tanto, acá podemos poner que el trabajo es igual a menos 1200 joules. El problema 6 dice, un gas encerrado recibe 1200 calorías y su energía interna aumenta a 320 joules.
¿Qué trabajo realiza el gas? 1 joules es igual a 0,24 calorías. Entonces, por datos nos dan el calor, 1200 calorías, me piden el trabajo, y aquí me dicen que la variación de la energía interna aumenta a 320, ¿no? Aumenta a 320. O sea, quiere decir que en estado inicial estaba en 0 y llega hasta 320 en estado final. Me piden allá en el trabajo. Entonces yo sé que el calor es igual a 1200 calorías, la variación de la energía es 320 joules y el trabajo es lo que me piden. Pero yo puedo pasarlo acá con este dato que me dan. 1 joules es igual a 0,24 calorías, ¿no? Lo voy a convertir. 1 joules es igual a 0,24 calorías. Cancelo calorías y me va a quedar en joules. 1200 entre 0,24. Esto es igual a 5000 joules. Queda 5000 joules es igual a 320 joules más el trabajo. Por lo tanto, que el trabajo sería 5000 joules menos 320 joules. Me quedaría 4680 joules. Sería el trabajo en el problema 6. En el problema 7 me dan una gráfica. Me dicen un gas sufre la transformación termodinámica ABC, mostrada en la figura. Hallar el trabajo realizado por el gas, en este caso, ¿no? Si te das cuenta que tenemos un proceso de AB y de B a C. El trabajo, recuerdan que es el área, ¿no? El área de cada tramo. En este caso, el trabajo total va a ser el trabajo 1 más el trabajo 2. Y hay que ver qué proceso ocurre. Si vemos acá, para el trabajo 1, tenemos la presión constante, ¿no? 600. Tenemos la presión constante. Entonces usamos presión por variación de volumen, ¿no? Para el trabajo 1. Y en el trabajo 2, vamos a usar el área de este trapecio. Vamos a usar el área. Sería base mayor más base menor sobre 2 por la altura. Entonces acá tenemos la presión en este trabajo 1 sería 600, ¿no? Es constante, 600. En este caso acá tenemos la variación del volumen, que sería 0,6 menos 0,2 metros cúbicos, ¿no? Más, acá tenemos la base mayor para el trabajo 2. La base mayor va a ser 1800 pascales. Más la base menor, 600 pascales. Sobre 2, por la altura, en este caso sería 0,8 menos 0,6, que nos daría 0,2 metros cúbicos. Acá operamos 0,6 metros cúbicos menos 0,2 metros cúbicos, me queda 0,4 metros cúbicos. Acá me quedaría 1800 más 600, sería 2400 entre 2, me queda 1200 pascales por 0,2 metros cúbicos. Acá operando tenemos 600 por 0,4. Acá me queda 240 pascales por metro cúbico. Más 1200 por 0,2. Me va a quedar 240 pascales por metro cúbico. Sumando vamos a tener acá 480 joules, ¿no? Recuerden que pascales por metro cúbico nos daba joules. Problema 8. Del gráfico mostrado, determine el trabajo realizado por el gas en el proceso 1-2. ¿No? En el proceso 1-2. Acá me dan el volumen en metros cúbicos y la presión en pascales. De nuevo vemos que aquí la presión es constante, ¿no? La presión es constante, por lo tanto usamos que el trabajo es igual a presión por variación de volumen. Entonces la presión va a ser acá 200 pascales y aquí la diferencia de volumen, la variación del volumen sería 15 menos 10, ¿no? Sería 5 metros cúbicos. Multiplicando acá nos queda 1000 joules, ¿no? Recuerden que pascales
por metro cúbico me da joules. Y en el problema 8, entonces, el trabajo es 1000 joules. Problema 9. Un gas ocupa un volumen de 0,4 metros cúbicos, sería mi volumen inicial, y el volumen se incrementa hasta 0,8 metros cúbicos, que sería el volumen final, manteniendo una presión constante de 1400 pascales. Si el calor recibido en este proceso fue 650 joules, hallar la variación de su energía interna. De datos nos dan el calor, ¿no? Que es 650 joules. No, es el calor. Me pide la variación de la energía interna, pero tengo que ir al trabajo, pero me dan el dato, ¿no? Para ir a este trabajo me dan el dato. Me dicen que la presión es constante y que hay una variación de volumen. Entonces uso presión por variación de volumen. Entonces tendría acá 650 joules es igual a la variación de la energía más la presión en 1400 pascales. La variación del volumen sería volumen final menos inicial, ¿no? Sería 0,8 metros cúbicos menos 0,4 metros cúbicos. Acá me queda entonces 650 joules es igual a la variación de la energía más 1400 pascales por 0,4 metros cúbicos. Entonces tendría 650 joules es igual a la variación de la energía más, acá me queda 1400 por 0,4. Esto es 560 pascales por metros cúbicos. Y recuerden que pascal por metro cúbico es joules. Entonces, la variación de la energía interna sería 650 menos 560 joules. Por lo tanto, queda 90 joules la respuesta. Ese sería el problema 9. Muy bien, ahí terminamos el repaso.